Ya bastantes años aquí en Valle de la Pascua. Aparte es una persona que ha estado trabajando de derechos laborales, de los derechos humanos y políticos también. Hablo del amigo aquí Héctor García, mayormente conocido aquí como Espejito, ¿no es así? Así mismo es, hermano, saludos. Saludos. Bueno, vamos aquí a caminar y a conocer aquí a este amigo aquí Héctor, porque creo que es el momento y la ocasión para que todos conozcamos a esta persona que ha estado aquí en Valle de la Pascua. Yo no sé cuántos años ha estado aquí en Valle de la Pascua, Héctor. Bueno, saludos, hermano. Efectivamente, yo soy un valle metido. Aun cuando nací en Caracas, la capital de la República, desde pequeño mi familia se mudó para acá, para Valle de la Pascua, y me siento un valle metido, un valle pascuense más. Muchos Ok. años. Bueno, A los 2 años llegamos aquí a Valle de la Pascua, 2 años de edad tenía 2 años de edad. Tenía 2 años de edad. Tenía 2 años, imagínese, ya tiene bastante tiempo. Actualmente, ¿qué edad tiene Héctor? Tengo 57 años, 57 años. Llegamos aquí a Valle de la Pascua cuando posterior al terremoto de Caracas. El terremoto de Caracas, nos mudamos para acá a consecuencia de esa tragedia, pues. Mi familia, Ese fue el terremoto el 66, ¿no? ¿Qué fue el 67, 67, año ¿verdad? 67. Yo nací en el 65, tenía 2 años de edad para ese entonces. Ujú. Mi familia se mudó para acá porque en Tucupido está mi familia materna. Ajá. Y bueno, y nos arraigamos aquí en esta bella ciudad de Valle de la Pascua, donde de verdad me siento un valle pascuense más. Es que sí, es que también yo, de hecho yo tampoco soy de aquí de La Pascua, sí, soy un valle metido como mucho, y la palabra valle metido se debe a Padre Chacín, Sí, al padre Chacín, por eso es que fue mi profesor de paso. sí, fíjese. Sí, porque yo estudié en el colegio Juan Germán Rocio todo mi bachillerato. Ujú. Allí obtuve mi título de bachiller. Prácticamente el padre Chacín fue mi mentor, Ujú. un hombre que tuvo mucha influencia en mi vida y bueno, aquí estamos luchando. Así es, así es. Mira, Héctor, ¿y qué te parece? Bueno, ahorita estamos tremendo sol, de hecho pueden ver allí que el sol está inclemente. Soy llanero. Es un sol llanero, un sol fuerte y un sol sabroso, por cierto, porque muchos dirán, este sol está bueno como para lavar. Exacto, exacto. A muchos. De hecho, podríamos decir que en otro municipio diría que para secar cebolla, porque Guárico tiene buenos terrenos y muy buena tierra para sembrar ese tipo de hortalizas. Creo que es la cebolla, una hortaliza, ¿cierto? Sí, tenemos Valle de la Pascua, sus campos, sus tierras son cultivables en todos los sentidos. Aquí se da de todo. Lo que hace falta, me imagino, que es ayudar a los agricultores. Pero aquí se da de todo. Héctor, ¿qué te parece lo que es la educación aquí en Venezuela? Bueno, vamos a hablar de local, la educación local, o a nivel general, ¿cómo tú quieres cómo Bueno, tú lo quieres ver? bueno, mira, yo te lo voy a explicar facilito. La educación, voy a hablar lo que fue mi educación, pues vamos a hablarlo prácticamente, lo que uno vivió en carne propia. La educación ha cambiado mucho, 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 mucho. Por cierto, en esta calle me formé yo, estaba el colegio del padre allá adelante, el Juan Germán Rocio. Ajá. Allí hice toda mi carrera secundaria. Posteriormente el colegio del padre fue trasladado al sector Las Garcitas, Ujú. donde está actualmente Unidad Educativa Juan Germán Rocio, para aquel entonces llamaba Colegio Militarizado Juan Germán Rocio. Ok. Allí terminé mis estudios de bachillerato. Posteriormente ingresé a varios institutos militares policiales, a los cuales obtuve títulos universitarios correspondientes. Como he sabido, soy funcionario de una gran institución como lo fue para ese entonces la Policía Técnica Judicial, el Cuerpo Técnico Policía Judicial, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Lo que es hoy en día el 6CPC, ¿cierto? Exactamente, soy criminalista de profesión, soy abogado criminalista, todos saben que soy deportista, Ok. fui campeón nacional en atletismo en los segundos Juegos Nacionales en Maturín. Actualmente practico la disciplina del ciclismo a nivel competitivo, soy músico. Héctor, ¿cómo llegaste tú a ser criminalista? Porque no todas las personas, todos los niños dirán, cuando sea grande voy a ser criminalista. De hecho, la palabra criminalista es una palabra tan hermosa que llama mucho la atención, pero de hecho es la profesión o la carrera con el mayor pensum de estudio en el país. Mucha gente lo desconoce. Todo el mundo dice llamarse criminalista o hace un curso de criminalista, pero no, esto es una profesión muy larga. Yo la obtuve en el antiguo Instituto Universitario de Policía Científica, IUPOL, reconocido a nivel mundial como uno de los mejores del mundo. Okay. Posteriormente que obtuve mi título allí,
ingresé a lo que se llamó anteriormente la Policía Técnica Judicial o Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy es el 6CPC. Allí hice mi carrera policial, trabajé en grandes oficinas, específicamente mi especialidad fue la de acciones de comando. Hice vamos a llamar mis posgrados, mis estudios generales en Israel, en Tel Aviv. Me habla de Israel, propio país Israel. Propio país Israel, en Tel Aviv. Estando yo en la academia Sarah Jack Macal, una de las mejores academias del mundo en cuanto a acciones contraterroristas. Y bueno, allí comencé mi trabajo y estuve asignado a la Brigada de Acciones Especiales por muchos años. Posteriormente estuve en varias oficinas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, obtuve las respectivas jerarquías. Posteriormente me graduó de abogado, fui comandante de varias policías a nivel nacional, con la jerarquía de comisario jefe. Con esa jerarquía prácticamente me retiré. Actualmente soy abogado litigante aquí en Valle de la Pascua en el área penal. Ok, Héctor, una pregunta, y volviendo a Israel, porque es muy interesante. Recuerda que Israel tiene ciertos problemas toda la vida. Religioso, más religioso que por otra índole. Exactamente. ¿Cómo? Y en el caso tuyo, que era una persona del lado del continente, cuando vas a otra parte, ¿cómo fue ese trato hacia ti como un suramericano? Bueno, magnífico. De hecho, fueron 2 años y medio que estuve yo allá. 2 años y medio. Eso era un convenio educativo que existía entre los organismos y fuerzas armadas de todos los países. De hecho, para ese momento estábamos solamente 4 latinoamericanos, de los cuales el único venezolano era este servidor. Estuvimos allá y, como te dije yo, obtuve mi especialización en tácticas de comando, incursión antiguerrillera y explosivo. Allí hice toda mi carrera. El trato magnífico, independientemente de que su condición cultural sea muy diferente a la nuestra, uno tiene que adaptarse. Es como yo siempre he dicho, tú te tienes que adaptar al sitio donde tú vas y respetar, porque inclusive las mismas condiciones religiosas de ellos, que ellos prácticamente es un país que se está matando a lo largo de los siglos por cuestiones religiosas, uno tiene que respetarlas, mantenerse al margen. Yo fui para allá, fue a estudiar y logré mis objetivos. Pero ¿tuviste alguna amistad de los israelitas? Mucho. ¿Sí? De hecho, mis instructores de comando fueron unos israelitas. Hubo de los Estados Unidos, por supuesto, había instructores. Era de paso el país que más tenía funcionarios. Sí, vamos a llamarlo, en esos días de estudio vamos a decir que éramos 75 comandos que estábamos allí. Más de la mitad eran de los Estados Unidos. El único latinoamericano era yo. Los demás eran de diversos países, de Europa, sobre todo. No obstante, bueno, yo me siento muy orgulloso de haber representado a mi país. Siempre he representado a mi país con orgullo, llevando la bandera en alto. En mi profesión lo hice con la intención de algún día sacar los colores de Venezuela, tratándola de defender. Gracias a Dios que nunca se ha dado esa oportunidad. Pero de que estoy preparado y presto para eso, lo estoy. También existen muchos compañeros que lo están. Claro. Pero menos mal que no se ha sucedido ninguna situación de ese tipo. Fíjate, Héctor, tú hace años, los que son de aquí de Valle de la Pascua, te conocieron que estuviste en un comando, una fuerza como especial llamada el VIA, ¿cierto? Yo estuve en la Brigada de Acciones Especiales, BAE. Era BAE. El BAE es la institución o el grupo élite por excelencia de Venezuela en acciones de comando. Allí hice mi carrera, especializándome como francotirador explosivista. Fue muchos casos conocidos en Venezuela donde tuve participación. Me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa rama de lo que era el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, porque ese es el grupo comando de la Policía Técnica Judicial. Igualmente tuve participación
en una oportunidad en lo que fue la Brigada de Intervención y Apoyo aquí en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, Ajá. ya que yo fui en el gobierno del señor Eduardo Manuel, fui el director regional de seguridad del estado, y entonces, ¿qué te puedo decir? Allí logramos articular para la formación de un grupo que le hiciera frente a la delincuencia tan desbordada que había para ese entonces. Ok, y en comparación, en la seguridad de aquel entonces con la de ahora, ¿sigue igual o hay una diferencia? Yo siempre he dicho que las comparaciones son odiosas. Son odiosas, sí, son odiosas. Las comparaciones son odiosas, pero La comparación a veces se tienden a ser como muy polémica y a incluso hasta dividir familias. Pero hay que hacerlas a veces. Y te digo una cuestión, señores, la delincuencia, yo siempre lo he dicho y lo posteo en mis redes sociales, cuando en tiempos de la antigua Policía Técnica Judicial, del Cuerpo Técnico Policía Judicial, al delincuente se buscaba hasta debajo de las piedras. Repito, el delincuente se buscaba hasta debajo de las piedras. Hoy lamentablemente, aun cuando decimos somos defensores de los derechos humanos, pareciera que hemos tergiversado lo que es la palabra los derechos humanos. Ciertamente los derechos humanos solamente son violentados por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. En el ejercicio de sus funciones, pero no es menos cierto que el ciudadano común, el ciudadano a pie, el ciudadano que trabaja, se siente amenazado a diario, constantemente por la delincuencia. Y entonces mucha gente dice, ¿y dónde están mis derechos humanos? Repito, los derechos humanos solamente los violentan, según nuestro ordenamiento jurídico, solamente los violentan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El ciudadano común comete delitos comunes, o sea, el delincuente comete delitos comunes. Por eso esa es la gran diferencia. Decir, comparar un antes con un después es ilógico. Y te lo digo una cuestión, no ilógico, es algo como decir extraño. Duele cuando uno oye al ciudadano común expresarse de la policía. Okay. No, de hecho, no es menos cierto cuando tú escuchas decir a ciudadanos que prefieren conseguirse con un delincuente que con la policía. Entonces eso causa, verdad, a veces da como un sentimiento, porque uno se formó en una institución que amó y que de verdad estuvo dando el todo por todo en este país. De hecho, actualmente hay una noticia de la fórmula como van a ingresar los nuevos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, y es muy lamentable lo que está ocurriendo. Antes existía una... Fíjate que en el tema político, de seguridad o policial, hay siempre esos rumores o esa mala información o esa opinión de que los policías o parte de ese gremio de seguridad no son estudiados, son personas que simplemente ni siquiera llegan a un nivel de bachiller. ¿Será eso cierto? Bueno, fíjate, actualmente está en boga que la Policía Nacional Bolivariana supuestamente está haciendo un llamado a los integrantes o los efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana para que formen parte de su fila. Donde hay un comunicado, vamos a llamarlo un cartel público, que establece que están haciendo un llamado a ciudadanos entre los 18 y 50 años de edad para ingresar. Y 50 años de edad, escúchame eso. Pero fíjate, pero a los 50 años de edad, ¿tú crees que una persona está en la capacidad de...? No es solamente que no esté en la capacidad, sino que eso va en contra de la ley, del estatuto de la función policial, que tiene normas de ingreso, que son de 18 a 25 años para tú ingresar a un organismo policial. Entonces, o sea, 18 a 25 años por lo menos para que dure cerca de 25 a 30 años de servicio. Exactamente, entonces es ilógico que tú vayas a hacer ¿cómo se llama esto? Un curso, 3-4 meses, para formar a un ciudadano que va a hacer la representación del Estado en materia de seguridad ante un ciudadano, ya que es el funcionario policía, es el funcionario de prevención, el funcionario que vamos a ver todos los días en la calle, el funcionario que te va a dirigir a ti, el funcionario que te va a pedir, solicitar tu cédula, que te va a solicitar tus documentos en la calle. Entonces es ilógico que un funcionario con tan poca preparación tenga estas atribuciones. Fíjate, la verdad es que son cosas que a veces que hay que aclarar, y es bueno que tenemos que dar al amigo Héctor, que tiene bastante experiencia en el tema, y aparte de eso, que es parte de ello y nos puede aclarar ese tipo de opiniones que muchas veces se dan por desconocimiento del mismo. Exactamente. Bueno, y como decimos, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Exacto. Y por eso es que
Yo aplaudo este tipo de micros, este tipo de reportajes que dan a conocer a la ciudadanía. La verdad es verdadera, la verdad es verdadera. Interactuar así con el pueblo, caminar, ver cómo están las calles, ver cómo se trata el policía. Fuiste candidato a la alcaldía hace como 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y ¿crees tú que ahorita sería un buen momento de volver otra vez? ¿O está ahorita la situación para ser candidato o no? Mira, en estos días hiciste un reportaje a un gran amigo, al señor Bolívar. Enrique Bolívar. Enrique Bolívar, gran amigo, quien ha sido candidato también. Yo tengo una perspectiva, una visión de lo que ocurrió dirigiéndose, o sea, tratando desde mi caso. Yo presenté una serie de propuestas lógicas y factibles a este pueblo, que lamentablemente el pueblo no tomó en consideración, pues. Y yo pienso que las grandes fallas que están ocurriendo en nuestra sociedad, los culpables somos los mismos ciudadanos, porque yo prácticamente, este no es el pueblo que yo quiero. Yo no creo que la señorita, el señor, sea este pueblo lo que quiere. Tú aquí, los servicios públicos no funcionan, aquí no funciona la electricidad, el agua, nada. Entonces no es posible que nosotros, que nos consideramos que somos ciudadanos, podemos estar contentos y felices con lo que está ocurriendo. Pero fíjate, Héctor, ok, no funcionan los servicios como comentas y todo eso, pero como suponiendo un alcalde tiene la facultad para dar ese beneficio, sabiendo muy bien que los recursos no los tiene directamente, sino a través del Estado, y suponiendo que ganara las elecciones, o te llama un partido político para que seas candidato, ganas las elecciones, sabiendo muy bien que tú no eres parte de ese tipo de gobierno, ¿crees que los recursos te lo bajan como así mucho en las redes sociales se comentan? Mira, yo te digo una cuestión, el poder lo tiene el pueblo, hermano. Los alcaldes tienen sus atribuciones constitucionales y que están referidas clara y específicamente en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que no las cumplan o que no las hagan cumplir, ya es una cuestión que es irresponsabilidad de ellos. Y también es irresponsabilidad del mismo pueblo organizado, que no solicita a sus gobernantes que las cuestiones se cumplan. No es posible que yo vote por ti, por decirte así, que me hayas prometido en campaña electoral algo, que hay leyes que tú tienes que cumplir y no las cumplas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como ciudadano? Reclamarte, llegar a todas las instancias. ¿Qué está ocurriendo aquí, señores? Que la gente, el ciudadano, tiene miedo, es apático, me disculpan, espera que todo se lo resuelvan, y esto no puede ser. Señores, todo aquí tiene solución, pero tenemos que de verdad ponerle empeño, Eric, porque si no le ponemos empeño a las cosas, hermano, esto va a continuar, bueno, por largo tiempo. Me recuerda mucho esto una película que yo vi, por cierto, que muchos han visto, que El Hombre de Negro. Hay una parte donde el policía, que es interpretado por Will Smith, a él le hacen la solicitud si quiere ser parte de ese departamento, de esa unidad. Entonces él comenta de por qué no le dice a la población de que los extraterrestres están viven entre ellos. Y entonces el otro protagonista dice que una persona es inteligente, pero en masa no lo son. Creo que es muy relacionado a lo que es hoy en día la política, que una persona de repente sí te puede creer, pero cuando viene en masa, viene uno y dice, no, eso no es así, y eso se va volviendo una cadena y ya no creen en ti a pesar de todas las promesas. No, y no solamente las masas, los medios que tienen para convencer las masas. Para nadie es un secreto la crisis que existe en Venezuela, pero vienes tú como candidato del Estado, del gobierno, el que maneja los recursos, eres quien maneja, vamos a llamarlo, las bolsas de comida, el que maneja el CLAC, el que maneja el gas, el que maneja hasta el agua como tal. El ciudadano se siente, vamos a llamarlo, coartado de cambiar su ideal y votar por otra persona, y sigue votando por sus propios verdugos. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, ¿cómo se llamaría? Me imagino, yo aquí, de repente indagando, dentro de la política, dentro de una carrera universitaria, en lo que es licenciatura en Derecho, o llamado abogado, estudian psicología. Ahora, ¿cómo interpretan los políticos ese tipo de personas de que a pesar de que los maltratan, siguen votando por ellos?
Lo que pasa es que, acuérdate que el Estado, en este caso te vamos a decir gobierno como tal, prácticamente está manejando todas las instituciones del Estado, todas, todas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lamentablemente los profesionales que tienen, vamos a llamar, sus beneficios, vamos a decirlo así, sus beneficios con el Estado, sus beneficios, vamos a decir, que están cómodos, es la palabra, Ajá. que están cómodos, que tienen la atribución de alzar su voz, no lo hacen. ¿Por qué? Porque lamentablemente existe el egoísmo, señores, el egoísmo. Aquí si tú ves que tu compañero, el pueblo, está pasando trabajo y tú estás cómodo, tranquilo, tú estás tranquilo. Tú reclamas es cuando tú estás mal, cuando te toca a ti. Entonces no es lo lógico. Aquí, hermano, tenemos que salir a luchar por lo que nosotros queremos. Y esa lucha es, por supuesto, democrática. Claro. Yo estoy en contra del tiradero de piedra, estoy en contra de las manifestaciones violentas. Estoy a favor de todos los derechos y garantías que nuestra Constitución establece como ciudadanos. Fíjate, Eso se tiene que cumplir. Estamos ahorita cerca del 23 de enero, una fecha importante para Venezuela. Y recordemos que hace como 1, 2 años, 3 años aproximadamente hubo una situación aquí en Valle de la Pascua donde intentaron quemar la alcaldía. ¿Será que hoy en día la situación se podría presentar, dado de que existen mucho déficit en muchos de los rubros, en lo que es ahorita el tema de la gasolina, lo que es la alimentación, incluso hasta términos de política? Bueno, ojalá que no se presente, porque de verdad que no es la fórmula. Primero, que no es la fórmula, y segundo, que existen alternativas para reclamar. Los ciudadanos, miren, en la Constitución están las facultades y las fórmulas como uno tiene que reclamar. La violencia, las manifestaciones violentas, perdonando la redundancia, están prohibidas. Y lo que ocurrió aquí en Valle de la Pascua, cuando... Eso creo, si mal no recuerdo, cuando estaba la alcaldesa anteriormente, Nida Loreto, se fue antes de esta... Sí, cuando incluso hasta quemaron la CanTV aquí en Valle de la Pascua. Son cuestiones que de verdad que son repudiables, no se pueden aplaudir. Este tipo de situaciones no pueden aplaudirse. Y fíjate que quemaron la CanTV, intentaron también quemar la alcaldía, y hubo también un intento de destrozar parte de la Plaza Bolívar. Y hoy en día, para poder que nos presten ese servicio de CanTV, hubo un tiempo que fue muy difícil porque no había sede, no había un local donde las personas trabajadoras de allí puedan atendernos y a recibir nuestros reclamos. Claro, porque ¿qué ganamos con destruir el patrimonio público? Nada, no ganamos con destruir el patrimonio público. El vivo, el que está, vamos a llamarlo, enchufado en gobierno, que tiene un cargo X, no pierde nada, pierdes el pueblo. Si tú quemas la Plaza Bolívar, ¿qué estás destruyendo? Estás destruyendo la plaza de todos. Si tú quemas las instalaciones de CanTV como lo hicieron, ¿qué estás destruyendo? Estás destruyendo unas instalaciones de una institución que por supuesto no va a prestar el servicio acorde y entonces nos vamos a ver afectados. Esas son las situaciones que están ocurriendo aquí. Tenemos que como ciudadanos reclamar, porque tenemos que reclamar. Es un derecho constitucional bueno, hacerlo, fíjense, pero de forma debida. Bueno, fíjate, ahorita estamos pasando frente a la CanTV. Frente a la CanTV. De tanto tiempo. Y miren, ya eso ya pasa un poco más de 4 años y miren la situación cómo se encuentra. Y bueno, ciertamente como persona, y creo que ambos tenemos la misma opinión de que eso no fue una buena acción para tomar. Aquí el licenciado esto nos comenta de que dentro de nuestra Constitución hay formas y maneras de protestar. Y esto no fue una de las de hecho, ninguna persona está de acuerdo en que destruyan cualquier arquitectura y cualquier instituto que sea beneficio para nosotros, porque hasta cierto punto... No, claro, y de hecho, los ciudadanos que cometieron esos hechos, lamentablemente, tuvieron que asumir sus responsabilidades ante la ley, y creo que incluso hay todavía detenidos en torno a ese caso. Todavía detenidos. Para que tú veas, y los que han ido saliendo por medidas cautelares sustitutivas de libertad, pero pasaron su tiempo detenidos. Es una cuestión que tienen que asumir sus responsabilidades. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de estos ciudadanos, vamos a llamarlos ciudadanos a pie, que cometen este tipo de acciones, lo hacen inducido más que todo por factores externos. Oyen a fulano, pero ese fulano no viene. Él te envía, te manda, pero él no viene. Entonces, ¿quién es el que paga los platos rotos? El ciudadano común.
El ciudadano común, que fíjate, en el caso de los ciudadanos, que son los que están prácticamente purgando un proceso judicial que va, por supuesto, en contra de ellos mismos. Hoy en día Venezuela está pasando una situación, tema económico salarial. Y los primeros que se han manifestado son los educadores. ¿Crees tú que está conveniente o estás de acuerdo con que los educadores se manifiesten ante su situación? Mira, es un derecho constitucional de los trabajadores, de todos los profesionales, manifestar. Manifestar, repito, pacíficamente. El hecho de que los educadores estén exigiendo sus derechos laborales es un derecho constitucional. Hermano, yo pienso que los educadores son los profesionales que mejor pagados en una sociedad deberían estar. ¿Por qué? El militar, para ser militar, necesita un educador. El médico, el abogado, el electricista, todos necesitamos un educador. Sin educadores no hay nada. ¿Por qué no entra en cintura el Estado y piensa? ¿Por qué no le otorgas tú a un educador el sueldo tuyo como político, como diputado, o el sueldo tuyo como un alto funcionario del Estado? Que a ti te formó un educador. Entonces pienso que es ilógico que veamos a nuestras maestras, a nuestros maestros, a nuestros profesores prácticamente no mendigando, luchando por sus derechos y reivindicaciones sociales y laborales. Yo pienso que eso es un orgullo para nosotros que lo estén haciendo, pero no es el deber ser. Ellos no deberían estar peleando por eso. El Estado debería honrar esos compromisos sin necesidad de una protesta, entendiendo de que es un derecho constitucional y que, bueno, es un honor que un maestro devengue las condiciones salariales que merece como profesional. Que fíjate, Héctor, estamos ahorita en la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar tiene bastantes años y la placa que tenemos por allí nos muestra de que fue remodelado en los años 80. ¿Qué recuerdas tú de la Plaza Bolívar? Bueno, yo recuerdo de la Plaza Bolívar de cuando carajito, y me disculpan la palabra, que aquí patinábamos. Aquí venía uno a estrenarse los patines, bueno, andar en bicicleta. Fíjate que me estás comentando de patinar y Enrique Bolívar me comenta que cuando estaba pequeño él patinaba aquí. Él era uno de los skaters. Sí, me dice, mira, yo era skater cuando joven. Yo, ¿tú eres skater? Sí, yo era skater. Pasa que Enrique Bolívar es viejito. Yo cuando yo venía a patinar para acá, ya Enrique Bolívar era el dirigente. No, mentira, verdad. Mira, este era un sector, bueno, la Plaza Bolívar como siempre, y como ha sido la Plaza Bolívar de todas las poblaciones ciudadanas de Venezuela, es un sitio de reencuentro. Y lamentablemente por mucho tiempo, la Plaza de Valle de la Pascua, luego de las 5 o 6 de la tarde, es una zona cero, vamos a estar claros. Fíjate, yo vengo de otro estado. Bueno, para aquellos que no sepan, soy de esta portuguesa y muchos que ya saben que me siguen mi canal. En donde yo nací, en la noche, eso siempre está full de personas. He ido a Maracay y en la noche está full de personas. He ido a Valencia en las noches, en la plaza está full de personas. ¿Por qué Valle de la Pascua, o sea, según tú, la cantidad de años que vienes viviendo acá, como un valle metido más, ¿por qué crees tú que hay ese como desánimo aquí de no sentarse en familia, a ver ni con los niños y a disfrutar de aquí? De que, por cierto, esto aquí tiene iguanas para uno ver. Tú traes simplemente un cambur y se te vienen todas las iguanas encima. Sí, bueno, mira, es que yo pienso que también es parte de la negligencia de las autoridades. Aquí al frente tenemos un módulo policial, ahí lo tienen, un módulo policial. Estamos rodeados de fuentes que no funcionan, tienen años. Estas fuentes funcionaban, fuentes de agua, esto funcionaba. Esas eran fuentes que funcionaban. Este es un módulo policial. Allá estaba otra fuente. Aquel árbol que está allá, ahí se compuso una famosa canción, el Cotoperí, una canción muy famosa. Entonces hay tantas cosas bonitas de Valle de la Pascua. Y esta Plaza Bolívar, repito, después de las 5 o 6 de la tarde, es una zona cero, no hay nada. ¿Por qué? ¿Qué ciudadano se va a atrever a venir para Plaza Bolívar si no vas a conseguir luego de esas horas un funcionario policial, una plaza a oscura, que la adornan solamente en diciembre? Es lamentable que se acuerden que la Plaza Bolívar existe solamente en diciembre. Ese señor que está allí parado, la estatua del Libertador, bueno, fundador de tantas naciones, el padre de la patria, yo creo que merece mucho más. No que simplemente se recuerde la Plaza Bolívar en diciembre, que le coloque unas lucecitas, una cuestión, o que pinten la alcaldía. Pienso que Valle de la Pascua merece más, el ciudadano de Valle de la Pascua merece más. Merecemos que esta plaza esté como la Plaza de Tucupido. Tú vas a la Plaza de Tucupido todos los días y tú ves, porque es el lugar de reencuentro de los ciudadanos.
Aquí Valle de la Pascua no existe en ningún sitio donde digamos, cónchale, vamos a ir a tal sitio que allá nos vamos a reunir. No, aquí el que no tiene un vehículo para irse para un campo, irse para otra cuestión, está fregado. Tenemos que activar lugares de recreación, lugares de reencuentro, lugares como la Reoma, tenemos que activarla. La misma Laguna del Pueblo, que solamente se recuerdan de la Laguna del Pueblo para estos días cuando comienzan las actividades de feria, la reparan, le echan una pinturita, medio reparan y después se olvidan y es un montarascal. Aquí tenemos que activarnos cívicamente para que nuestros derechos como ciudadanos, que es uno de los derechos importantes, el derecho a la recreación y a la distracción, tenemos que tener, eso no es que ellos quieran, no, eso no es un favor que nos van a hacer a nosotros, son derechos constitucionales que tenemos nosotros como ciudadanos, el derecho a la distracción, a divertirnos, a la recreación. Fíjate, hace varios meses comentaste tú por las redes sociales el nombre de la redoma, ya que estás mencionando la redoma. ¿Cuál es el nombre de la redoma y por qué ese monje? ¿Qué sabes tú de ese monje que sale allí? Bueno, para que tú veas, aquí hay que retomar la historia, hermano. Exactamente. Aquí hay que retomar la historia. Aquí tenemos lugares históricos como el mismo Caño de la Vigía, que allí se significó una de las batallas de la independencia, la batalla del Caño de la Vigía se llamó, José Félix Rivas, tanta gente que luchó allí. Entonces nosotros conocemos porque colocaron una plaquita, pero más nunca se hizo nada. Señores, tenemos que activar el conocimiento de la historia de nuestros niños y jóvenes. Entonces yo recuerdo que no hace mucho, creo que el año pasado, creo que fue para el 24 de junio o el 5 de julio, así fue, que aquí hubo un acto público presidido por el ciudadano alcalde y estaban solamente los funcionarios de la alcaldía o 3 o 4 funcionarios. Eso no puede ser posible. Aquí tiene que incentivarse de verdad el patriotismo, el amor por la patria, no el patriotismo politiquero, no. El patriotismo de saber de que Valle de la Pascua es un sitio histórico, de que hay lugares que son históricos, que son emblemáticos para la independencia de la cual disfrutamos hoy, vamos a llamarlo así, que unos dicen que no, pero hay lugares emblemáticos que hay que exaltar, enaltecer. Héctor, hace como 5 años aproximadamente hubo un tema aquí en la Plaza Bolívar sobre una construcción, algo que no se sabe qué es lo que era. Y es que recordemos que la Plaza Bolívar de Valle de la Pascua tiene algo muy peculiar, que es muchas iguanas. Y hubo un momento donde empezaron a hacer unas bases, luego las bases colocaron un esqueleto y construyeron una iguana. ¿Tú crees que ese tipo de escultura o de estructura era necesario para dar a conocer o tener algo diferente en esta plaza? Bueno, yo pienso que de verdad, con el respeto a las iguanitas, porque hay muchas iguanas de verdad aquí, esa escultura que hicieron aquí, a la final terminó siendo parte de la forma de recreación de los niños. Mira, ya tengo unos niños montándose arriba de la iguana y cuestión. Para el momento de su instauración, de su construcción, vamos a llamarlo así, hubo muchas críticas en torno a eso porque había muchas prioridades en Valle de la Pascua para ese entonces. En los actuales momentos la iguana, ya la gente, como todo aquí, todo se olvida. La tomaron simplemente como una fórmula de distracción, pero pareciera que la iguana se ha convertido en más protagonista que el mismo Libertador Simón Bolívar, porque esta es la Plaza Bolívar. La gente la conoce mucho más que la Plaza de la Iguana. También influye mucho porque le llama mucho la atención a los niños y los niños ven eso como una mascota más. Es muy imposible. También puede ser, pero pienso que para ese momento, cuando se hizo la cuestión, para mí no fue acertado. No obstante, allí está y es un patrimonio, ya se convirtió en un patrimonio. Puede convertirse en un patrimonio. Sí, se convirtió en un patrimonio de la ciudad y la gente, el que la venga a destruir, tenga por seguro que va a haber gente contraria a eso. Mira, y hay niños disfrutando, montándose en ella, bueno, es la situación. Pero pienso que hay prioridades y pienso que esta Valle de la Pascua merece algo más hermoso. Más hermoso que esta plaza. Esta plaza tiene años. Esta plaza tiene años. Yo te muestro fotos a ti de los años 70, y el cambio no es mucho. El cambio no es mucho. La esquina del Matranto, la esquina de la Patria de la Llanera, toda esa cuestión, no, el cambio no es mucho. Entonces, ¿qué ha pasado? Hermano, aquí nuestros gobernantes, los gobernantes que han pasado por nuestra alcaldía, lamentablemente el tema, al menos, mira, cuando me cayó una iguana, por cierto, grandota, el tema, por cierto, llamarse espacios recreativos, espacios de esparcimiento, les ha quedado grande, comenzando por un sector más arriba que queda el famoso
que iban a construir el parque metropolitano. Okay. Eso yo lo llamo el elefante blanco de Valle de la Paz. ¿Por qué elefante blanco? El elefante blanco porque hubo tantos proyectos, tantas cuestiones y no llegamos a nada. Actualmente prácticamente se ha convertido en un basurero. Se ha convertido en un basurero. Y de hecho colocaron unos muros por allí de contención, supongo pues yo pienso que cuando colocaron esos muros fue con la intención de que los ciudadanos inescrupulosos no pasen a ese sector a botar basura. Porque otra cuestión, la gente de la basura no es el que recoge la basura, la gente de la basura es el que bota la basura. Ese es el problema que tenemos, que no hemos querido entender eso. Entonces la gente piensa que porque existe un aseo urbano, existe una unidad que pasa por nuestra calle recogiendo la basura periódicamente, significa que nosotros tenemos que tirar la basura en la calle. No, señores, la conciencia ciudadana, ese parque metropolitano bien puede realizarse. Lo estaban agarrando ya de botadero de basura, más adelante de la casa de nuestro amigo el payaso Byron. Más adelante de Byron, y de hecho yo he grabado, he pasado varias veces por allí y tengo por ahí en mi canal, si pueden verlo, buscarlo en mi short, tengo como 2 o 3 grabaciones donde muestro que hay muchos animales muertos por allí y la gente sigue botando basura. Y de hecho el mismo Byron, payaso Byron, ha comunicado por redes sociales de que por favor no boten basura, que el frente de su casa no es un basurero, es un parque, aunque no se vea como un parque, es un parque metropolitano. Yo pienso que parte de la falta de conciencia ciudadana, saber que esos espacios no son de una alcaldía, es de todos, de todos. Y el llamado es a las autoridades. Ese parque metropolitano hay que activarlo. El antiguo cementerio de Valle de la Pascua, que lo único que quedó de esa época fue, vamos a llamar un arco o una entrada del cementerio como un hito histórico, vamos a llamarlo aquí. Pero pienso que ese parque metropolitano, como se le ha llamado, entre comillas, allí se pueden construir o hacer efectivo tantos proyectos que han presentado personas importantes de Valle de la Pascua, pero que lamentablemente las autoridades, bien llámense específicamente el gobernador del estado, lamentablemente no le han prestado atención. A lo mejor no genera dividendos. Yo lo digo muy responsablemente así, porque yo veo que hay obras que nacen de la noche a la mañana sin una importancia, vamos a llamarla neta, para el común ciudadano, y son efectivas. ¿Entiendes? Aquí hay construcciones que salieron de la noche a la mañana, públicas o privadas, que la hicieron en 1 año, en 2 años, que uno dice, ¿qué es esto? Ahí está el caso de Ciudad Traqui, pues. Okay. Ciudad Traqui nació, creo que en un año lo construyeron eso. Sí, que más o menos sería como 1 año aproximadamente que construyeron un Traqui. Y entonces, claro, pero a lo mejor eso sí genera... Claro, pero recordemos también que Traqui es una empresa privada. Sí, exactamente. Y obviamente que las empresas privadas no van a querer construir algo para perderse, para ganar. Exactamente, pero el Estado tiene que invertir, no para ganar ellos monetariamente, sino para invertir en la sociedad, ¿verdad? Y ganar honra en base a lo que establece la Constitución, que son sus atribuciones. Eso es lo que no entienden los políticos. Los políticos piensan que a todos le tienen que sacar un jugo, pero el jugo lo sacan es en materia política, en tiempo de elecciones. No tardarán que, sabiendo que no hay otro tema que tocar que el agua en Valle de la Pascua, que todos los políticos que han llegado a la alcaldía han tomado como bandera política el problema del agua en Valle de la Pascua, lo toman como bandera política, se montan y se olvidan de Valle de la Pascua. A lo mejor para las próximas elecciones tomarán el parque metropolitano como tema, ya que el tema del agua cansa y marea, pero el ciudadano tiene que estar mosca y alerta, porque ya basta, señores, de tantas promesas. El problema del agua en Valle de la Pascua, si no llueve, no tomamos agua. Si usted no tiene 5, 6, 7, 8 dólares para pagar una cisterna de agua, no tenemos agua. ¿Pero qué? Quienes reclamamos, mira, Eric, yo llegué a la conclusión que uno a veces reclamando, aquí llamamos nosotros a una manifestación de ciudadanos por el problema del agua en el gobierno de la ingeniero Nidia Loreto, y si hubo 50, 60 personas que me acompañaron a la alcaldía a presentar un pliego, un documento, fueron muchas. Y en Valle de la Pascua no viven 60 personas que estén padeciendo el problema del agua, porque el problema que existe en Valle de la Pascua es la apatía ciudadana de no reclamar tus derechos. Y mientras el político que está sentado en la silla, que está en el poder, observa que el ciudadano es apático, que el ciudadano no reclama sus derechos, que el ciudadano es tranquilo, pacífico, señores, nos van a mantener así por los siglos de los siglos. Esto nos encontramos ahorita frente de una estructura, una arquitectura realmente que es histórico, aparte que es histórico, cultural, aparte de eso que es cultural, se lleva en el corazón de todo el Valle Pascuense, que es el frente de la Catedral Nuestra Señora de Candelaria. Catedral. Tú eres religioso
No, yo respeto las religiones. Yo soy, aun cuando yo me formé en un colegio católico, como te dije yo, que fue el colegio militarizado con Herman Rocio, yo prácticamente no profeso ninguna religión, más las respeto todas. Como te dije, cuando estuve yo en Israel, eso fue una de las ventajas que yo tenía, que yo observaba ese conflicto religioso, musulmán, el otro, el cristiano, bueno, judío, el otro, bueno, entonces pienso que nadie tiene la verdad absoluta. Muy respetuosamente, respeto al cristiano evangélico, al cristiano protestante, al católico, al budista, al judío, a todo el mundo. Pienso que nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí existe y estoy claro, que han dado, que he rodado, que han dado el mundo, estoy claro que existe lo bueno Y lo malo. y existe lo malo. O sea, pero si te invitan a una iglesia católica, una iglesia cristiana, tú asistes. No, de hecho, yo me casé por una iglesia católica. Ah, eres casado. Mi esposa, yo soy viudo, mi esposa falleció hace muchos años. Ah, caramba. Yo me casé en esta iglesia, en esa iglesia. Y quien ofició el acto fue un padre, el padre Pérez, que en paz descanse, fue uno de mis profesores. Okay. Y ellos sabiendo ellos sabían mi condición, porque yo estudié en un colegio católico y yo se lo decía claro. ¿Por qué? Porque yo cumplía con mis deberes escolares, mis deberes deportivos, mis deberes culturales en la institución, y eso es lo que les interesaba a ellos. Yo pienso que una de las cuestiones que tenemos que ser muy abiertos, Eric, es en abrir la mente en ese tema religioso. Muchas veces vemos conflictos, se están creando ya conflictos, peleas, discusiones entre personas porque fulano es cristiano evangélico, fulano es católico, mi hermano es pastor evangélico. Y discutimos cuestiones hasta donde él respeta mis creencias y yo respeto las de él. Como mi mamá cree en el doctor José Gregorio Hernández, pues. Okay. Y entonces él llega a casa de mi mamá y él trata de, mamá, que ese es un yeso. Entonces mi mamá lo para, un momentito. Yo respeto su creencia, usted respete las mías. Por eso es que uno tiene que ser muy respetuoso de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, cristiana. Y ser uno mismo. Profesar, señores, lo bueno y lo malo. Si usted hace lo bueno, yo pienso que esa es tu misión en la vida. Si tú haces lo malo, creo que estás desviando esa misión que como seres humanos tenemos. Estuviste casado un buen tiempo. ¿Y Sí. cuántos hijos tiene Héctor? Mira, yo tengo 4 hijos. Tengo 4 hijos. Mismo matrimonio. No. De mi matrimonio tengo mi hija mayor, que fue la que conociste cuando llegaste a la casa, Ok. que dice Gabriela. Ahorita soy abuelo. Y de verdad, los muchachos, ese es lo máximo. Ahorita yo estoy, como dicen, ando chocho con el nieto, con el nieto que tiene 3 meses. ¿No te duele la columna tanto que correrlo detrás de ellos? No, me duele menos que andando en la bicicleta, porque de verdad es una satisfacción muy grande. Es como que si uno se sintiera que volvió a nacer, hermano, porque uno ve lo que, a lo mejor la falla que tú tuviste como chamo, que te regañaba tu mamá, tu papá, y entonces tú ves en el nieto y tú dices, para ti son gracias. Y lo dejas tranquilo, Y lo dejas ¿no? tranquilo, Déjalo. porque eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que muchas veces dicen, no vale, los abuelos quieren más a los nietos que a los hijos. Ajá. Eso lo dice la gente. Pero bueno, Pero es cierto, sí que... parece que no que O parece, puede ser como que- que uno como que es más abierto con ellos. Exactamente, puede ser que sea más abierto porque como ya tiene la experiencia, como comenté un momento, ya sabe lo que es un niño, ya sabe lo que es un adolescente, entonces ya tú sabes el límite que cada Exactamente. uno puede tener. A uno cuando chico 4 o 5 años de edad, uno quebraba un plato y no te cuento lo que le decían a uno. Ahora, después, Utilizaban un sistema de seguridad y de educación muy eficiente que era la correa, señor. la correa y yo no conozco a nadie que haya sufrido ahorita que lo hayan llevado al psicólogo y esa broma. Y fíjate, hoy en día se ha visto en las redes sociales que el niño, la mamá le pega al muchacho Y se con una ahorca. correa y el muchacho o sufre una depresión o el muchacho se va de la casa o hace cualquier otra cosa que está fuera de lo común. Esa es para la falta de educación del hogar, falta de educación del hogar. El muchacho desde niño, a los hijos de niños, tienen que asignársele responsabilidades. Eso es mentira y lo voy a recalcar aquí. Eso es mentira que papá y mamá tienen que ser amigos del hijo. No, señor. Yo no creo en eso. Mamá es mamá y papá es papá. Eso de que no, que yo soy amigo de mi hijo. No, señor. Usted al hijo tiene que impóngale responsabilidades. Pierde como respeto, puede ser. Claro, impóngale responsabilidades. Eso era como antes. Antes tú veías a un profesor, llegaba un profesor a un aula de clase y todo el mundo se levantaba. Era un respeto. Antes, observar a un profesor ingiriendo licor con un alumno, eso era Imagínate, nunca lo eso veía. Realmente no se veía. Eso no se veía. No se veía. Hoy en la actualidad, el modernismo, que yo no comparto ese modernismo, tú ves al profesor, independientemente del nivel educativo,
rumbeando con el alumno, un compartir con el alumno. No, se pierde el respeto. Se pierde el respeto. ¿Por qué? Porque X parte, alguna de las partes, va a tergiversar lo que es la función de cada uno. Tú eres mi profesor, yo soy tu alumno. Así de simple. Tú eres mi papá, yo soy tu hijo. Tú eres mi mamá, yo soy tu hijo. Esa es la relación que tenemos que tener, el respeto. Señores, y lo voy a decir en cuestiones familiares, muy respetuosamente, hemos perdido lo más importante que puede tener una sociedad, Eric. ¿Qué crees tú que es lo más importante que puede tener una sociedad? Me la pone dura, Héctor. Lo más importante... Me lo pone dura. Será el respeto, tenemos la educación y no sé. Es increíble, enfoca bien, mira. Lo más importante en la sociedad, para que una sociedad funcione, es esto. Mira el respeto. Bendición, papá, bendición, mamá. Si tú no respetas a tu mamá y a tu papá, ¿me vas a decir que vas a respetar a un policía que en la actualidad venga y te pare y te diga 4 palabras? No lo vas a respetar. ¿Por qué? Porque el respeto comienza en el hogar. Mi mamá, una señora de la tercera edad, yo todavía, mamá, bendición, con brazos cruzados. Y barajo que no le pida la bendición. ¿Tú crees, Héctor, que la educación, esa educación tú como comentas, no va en la universidad, sino en la casa, ¿cierto? En el hogar. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una gran equivocación y la voy a decir aquí. Pensamos que educación es mandar a tu muchacho a un buen colegio o a una buena universidad. No. Nosotros los padres tenemos que tener inclusive más educación que la que le estamos impartiendo a nuestros hijos. Porque en el caso de mi mamá, yo llegaba del colegio del Juan Hermán Rocio, cuando existían verdaderos profesores de matemáticas, y mi mamá era una bachiller, y las tareas, mi mamá te revisa las tareas. Esto está malo, y esto está malo. Y le mandaba sugerencias a los profesores, mira, dígale al profesor que está más y más, esto y esto. Como lo hice yo con mi hija. En una oportunidad mi hija, que estudiaba en X colegio privado aquí en Valle de la Pascua, le mandaron una tarea de inglés. Entonces, papá, me mandaron una tarea de inglés y tal cosa. Cuando veo la tarea, estaba mal hecha. Le escribí al profesor. Profesor, me disculpa, esto, sí. El profesor se lo llevó a mi hija, entonces el profesor reconoció. ¿Y tu papá es profesor? No, mi papá no es profesor, pero te mandó esa cuestión. No, está bien, dile que tiene razón y que me disculpe. Ese es el deber ser. Porque nada hace con tú como profesor, Eric, que tú eres educador, creo yo, ¿no? No soy educador. Tú eres comunicador social. Okay. Bueno, se podría decir que sí. Okay. Se podría decir que sí. Yo pensé que tú eres licenciado en educación. Una de las cuestiones que tenemos es que pensamos que la educación la dan en las escuelas, en los liceos. Esa es la educación formal. Aprender matemáticas, física, química, todas esas cuestiones. Pero el respeto, el deber ciudadano, el deber estudiantil, de que tú vas a ir a una institución y tienes que el deber de respetar a tus profesores, respetar a tus compañeros. Ahorita con ese famoso bullying no hay respeto entre los compañeros. Bueno, bullying que realmente es una palabra simplemente nueva, porque nosotros, bueno, en mis tiempos, años 90, 80, se conocía como era... chalequeo. Era chalequeo. Es bueno ese tema porque ya lo tocaste. El tema del chalequeo. Yo estudié en el colegio Juan Hermán Rocio, un colegio militarizado. Los mismos profesores, el mismo padre Chacín, que en paz descanse, Monseñor Rafael Chacín Soto, una eminencia, él mismo le colocaba los sobrenombres a los estudiantes y así nos quedamos. En la actualidad hay médicos que lo llaman cachete burro, hay fulanito que le dicen espejito, a fulanito le dicen fulano de tal, y ninguno de nosotros sufrió de trauma. Ahorita era un muchachito porque ese es parte de la formación, ¿Y qué pasaba? En el famoso chalequeo de antes, los chalequeos terminaban o en recreo o a la salida. Eso era, te entrabas a golpe. Ok, pero te refieres a los golpes, cuando se van a entrar a golpe. Tú entrabas a golpe, o sea, con un estudiante o con un compañero de clase, llegabas a la casa, si tu papá te enteraba que perdiste la pelea, te remataban porque te preguntaban, ¿por qué peleaste? Y la palabra era, te jodieron por pendejo. Y tenías que salir tú, y barajo que le faltaran el respeto. Y si tú buscabas el problema, era peor porque tú fuiste quien lo buscó. Era peor porque resulta que tú llegabas, me voy a circunscribir en el colegio, tú llegabas como representante a reclamar algo al colegio y tu hijo era el responsable, ten por seguro
que te podías ganar hasta tu cocorrón del padre Chacín. Escucha las historias. El padre Chacín no vacilaba en decirle 4 bromas a cualquier representante y le decía, tu hijo es esto por tu culpa. Imagínate qué pasaba con ese muchacho cuando llegaba a la casa. Caramba, entonces el padre Chacín no era una persona fácil. No, O sea, según la historia, es una persona muy culta, porque era hombre, teólogo, historiador, tenía mucho... deportista. Yo recuerdo que el padre Chacín, ahí se recibía clases de lunes a sábado. De lunes a sábado, 2 horarios y sábado era medio turno. Lunes a sábado, 2 turnos. Caramba. 7 a 11 y 45 y de 2 a 5 y 15. 5 y 45, como era la cuestión. Y los sábados medio turno. Y ese hombre es un hombre culto. Padre, que no vino el profesor de educación física, ahí yo se las doy. Padre, que no vino el profesor de química, yo se las doy. O sea, él estaba dispuesto a cubrir cualquier espacio, con cualquier ausencia de profesor. Y cualquier profesor que había allí, que eran profesores súper capacitados como tal. Profesores, ¿verdad? Que uno decía, este es un profesor. Yo me siento orgulloso de nombrar profesores de esa época. Unos están, otros no están. El profesor José Manuel Celi, el profesor Lamo, el profesor José Suárez, el profesor Bolívar, el profesor Gelmi. Tantos profesores que pasaron por el colegio, que uno los ve en la calle hoy y uno los ve. Bueno, se siente orgulloso de que un señor de esto le haya dado clase a uno. Y hablando del padre Chacín, comenta que él estuvo haciendo mucho, o le colocaba sobrenombre a los niños. A ti te dicen, tiene un sobrenombre. ¿Por qué salió ese sobrenombre? No, ese sobrenombre era en mi época de atletismo, porque siempre en las competencias, yo corrí 800 metros y que fui campeón nacional, me decía el entrenador Mauro Rojas, también me lo decía el entrenador Freddy Aular, entrenador de la selección, pégatele a ese hombre como un espejo. Y pégatele y esa broma se quedó y como un espejito, y así se quedó la cuestión. Y de hecho, al que yo me le pegaba a la paleta corriendo, ese era hombre que estaba eliminado en la recta final. y así se quedó, pues así no, bueno, y mucha gente piensa que es un apellido, que es un apodo. No, eso simplemente nació de cuando fui yo atleta de la selección de atletismo.